buenos días. Muchas gracias a GSMA y a todos los organizadores del evento, a CIET, CAF, todos los... Pero bueno, si no hablamos acá. Del ecosistema de innovación digital en América Latina. La idea de este panel es, yo voy a hacer una breve presentación planteando algunos de los temas que nosotros vemos desde CEPAL respecto a la digitalización, pensando en algunas oportunidades y retos que tenemos en la región hacia adelante. Luego voy a llamar a los panelistas para que tengamos un espacio de debate. También hay algunas presentaciones, algunos trabajos que se han venido realizando en la región en los últimos tiempos y seguramente nos concentremos ahí. Entonces, la idea de esta presentación, no sé si este sigue funcionando o no funciona, creo que no funciona. Lo voy a sacar. ¿Sí funciona? ¿Funciona? ¿Se escucha? Ahí sí, ahí sí. La idea de esta breve presentación es justamente hablar de algunas de las oportunidades que nosotros podemos pensar hacia adelante y entender un poco más de cuál es la situación también a nivel del sistema productivo y qué es lo que implica, digamos, esta revolución tecnológica, que acá no está funcionando la revolución tecnológica, para... respecto al tema de habilidades y empleo. Por lo tanto, no sé por qué aparece demora en pasar, pero bueno, la idea es justamente cuál es el impacto, digamos, a nivel productivo respecto a esta transformación digital que estamos viendo. Por un lado, lo que encontramos es que hay tres grandes áreas o elementos que es importante considerar a la hora de pensar en cuáles son las implicancias de esta revolución tecnológica respecto al área, digamos, al impacto productivo. Uno de lo que se trata es justamente las posibilidades de aumento de sostenibilidad y, bueno, me lo pasaron, pero bueno, el aumento de sostenibilidad y aumento de eficiencia, ¿no? Entonces ahí aparecen elementos que tienen que ver con ahorro energético, cómo esto impacta en los factores decisivos, algunos de los factores decisivos para la competitividad, respecto a reducción de emisiones, a muchos elementos. Pero por otro lado aparecen también otros elementos vinculados a periodos más cortos de llegadas al mercado, ¿no? Entonces aparecen ciclos de innovación más cortos, hay productos que son más complejos y grandes volúmenes de datos que permiten justamente entrar en nuevos mercados, identificar nuevas demandas y crear, digamos, estos mercados que son más cortos. Mayor flexibilidad y adaptabilidad es otro de los elementos, con productos que son más personalizados, mercados más volátiles y de alta productividad. Y por lo tanto aparecen algunos elementos que tienen que ver con estas nuevas tecnologías, cómo cambian estructuras industriales, cadenas de valor, habilidades y las estructuras de la firma, ¿no? Entonces muchas veces nos concentramos en pensar solamente en el tema de habilidades, pero es importante considerar cómo las nuevas tecnologías cambian las cadenas de valor. Esta revolución justamente lo que hace, vamos a ver ahora brevemente cómo digamos, los sistemas de producción se aplanan un poco más con este tipo de tecnología, dependiendo en qué área que estamos, si estamos en el área de producción, de logística, de marketing, o lo que sea, el impacto que pueden tener esta revolución digital. Obviamente, respecto a la estructura productiva, lo que ve es que esta revolución redefine sectores. Nosotros, bueno, en CEPAL normalmente se habla mucho sobre el tema de estructura productiva, más concentrada en recursos naturales o en bienes manufacturados de alta tecnología, pero en realidad hoy ya tenemos que empezar a medir o a pensar de manera distinta, digamos, de cuánta tecnología se está desarrollando al interior de estos sectores, y esto tiene que ver con la transversalidad de la tecnología. Las estructuras de la firma, obviamente el hecho de incorporar nuevas tecnologías agrega nuevas fuentes de valor y por lo tanto cambian las estructuras y cómo las estructuras de la firma tienen que ajustarse para ver cómo incorporar estas tecnologías. Y por último, obviamente, el tema de las habilidades, dando que la digitalización y la automatización de los procesos productivos obviamente lleva al surgimiento de nuevos negocios y se requieren nuevas habilidades. Esto brevemente solamente para mostrar qué pasa con
cómo las nuevas tecnologías pueden transformar las cadenas de valor. Fíjense que acá tenemos un proceso donde tenemos investigación y desarrollo, diseño, logística, llegamos a la producción, después logística, marketing y servicio, ¿no? Es un proceso muy pensado linealmente, pero en realidad puede ser mucho más complejo. Pero fíjense que las cadenas tradicionales, normalmente cómo operan, digamos, es básicamente llevan al tema de agregación de valor, cómo se van comportando a lo largo de la cadena. Y esto lo que pasa, lo que va a suceder es que con las cadenas 4.0, digamos, con la incorporación muy fuerte de esta tecnología, lo que va a pasar es que aumenta el valor que se agrega en las etapas de producción. Y esto justamente tiene que ver con la primera slide que veíamos de cómo estas tecnologías están cambiando los procesos en los diferentes niveles, ¿sí? Entonces esto lo que da la posibilidad es de aumentar justamente el valor en las etapas de producción y reducir justamente el valor en otras áreas como el área de servicios o logística, ¿sí? Porque aparecen obviamente este tipo de tecnologías que permiten reducir costos o bajar costos asociados en esas áreas. Ahí tenemos brevemente algunas tecnologías cómo se están incorporando en algunas de las diferentes etapas de los procesos. Digamos, el robot industrial es más en la parte de producción y logística, el Internet de las cosas más en el área de diseño, marketing, incorporando otras áreas, y después manufactura aditiva puede ser también en el área de investigación y desarrollo. Y ahí tenemos algunos de los elementos que tienen que ver con el riesgo de automatización en cada una de las áreas que estamos definiendo dentro de esta cadena global, de esta cadena de valor. Obviamente esto es a nivel general, después uno puede encontrar diferentes situaciones, pero sí lo que es importante es que este tipo de tecnología ya no es, digamos, afecta a un área específica, sino que es transversal a lo largo de la cadena. Por lo tanto, algunas de las nuevas habilidades tienen que ver con algunas de las cosas que pensemos cuáles son en nuestra región el tema de cuál es nuestra estructura en términos de manufactura de alta tecnología, mediana tecnología, y al mismo tiempo cuáles son esta sofisticación de las habilidades que tenemos en las cadenas de valor. Entonces ya no se trata solamente digamos, de aumentar o de cambiar las estructuras productivas, sino también de ir en esta línea que marcamos ahí, que tiene que ver con aumentar fuertemente la sofisticación de nuestras habilidades a lo largo, digamos, de todos los sectores que forman parte de la cadena, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, fíjense, intensivo en conocimiento, cómo tenemos dependiendo del sector que estemos considerando la mayor o menor intensidad en cada uno de ellos. Algunas de las capacidades y potenciales impactos que uno puede encontrar respecto al empleo. Uno lo que encuentra es que básicamente este proyecto de tecnología abre tres áreas básicas, ¿no? Uno que tiene que ver con la economía de costo marginal cero, con lo que tiene, digamos, aparecen nuevos modelos de negocio, de producción y distribución, que lo que hacen es que justamente bajan mucho los costos, ¿no? O sea, incorporar este tipo de tecnología lleva a una baja de costos, costos marginales tanto muy bajos para la distribución como la duplicación y la producción por empresas y es, digamos, posible producir por empresas y propios consumidores que están ofreciendo los servicios en la red. Y por eso que llamamos economía de costo marginal cero, porque el incrementar justamente la oferta de un servicio el costo marginal es muy, muy bajo. ¿Y esto qué implica desde el punto de vista del empleo? Un tema de recapacitación profesional, las mejoras de capacidades, desarrollo, por ejemplo, desarrollo de software y análisis de datos. Por lo tanto, sí hay posibilidad de impacto negativo respecto a los menores puestos de trabajo tradicionales, ¿sí? Porque están sustituyendo puestos de trabajo tradicionales, y por otro lado aumenta lo que son puestos con nuevas habilidades y nuevas capacidades. Es decir, el hecho de que yo ofrezca un servicio desde un país como Uruguay para que me lo compren en Israel, obviamente esto lo que implica es de nuevas habilidades que yo tengo que poder ofrecer en el mercado, en otros mercados. Por otro lado tenemos el área más vinculada al Internet industrial, ¿no? Entonces, acá justamente lo que aparecen máquinas y sensores conectados, el cloud computing, el big data, la inteligencia artificial, el robot y el machine learning, y esto en realidad a lo que nos lleva es
la incorporación de esta tecnología en los procesos industriales nos lleva a la posibilidad de desarrollo de soluciones, resolución de problemas, análisis de datos y muchas otras cosas. Aparecen justamente, podría ser un impacto de menores puestos porque empiezan a ser sustituidos justamente por algunas de estas tecnologías, pero puestos con nuevas capacidades. Y por último, el gig economy o el sharing economy tiene que ver justamente con estos nuevos modelos de negocio que son basados en plataformas digitales. Y estamos llenos de ejemplos y donde ahí justamente lo que nos va a pasar son que tenemos empleos temporales, contratos por tiempo de trabajo y las capacidades digitales son básicas porque no es que se requiere determinada capacidad como en el caso del Internet industrial y con conocimiento propio de la actividad requerida, es decir, para ofrecer un tipo de servicio necesito tener conocimiento sobre ese tipo de. Y ahí sí lo que aparece es que pueden ser más puestos de trabajo, digamos, diferentes tipos de puestos de trabajo, porque no estamos hablando de los clásicos, con una menor calidad del empleo. Respecto a algunas de las habilidades para la producción y la inclusión digital. Respecto, una de las cosas que nosotros encontramos, y ahí seguramente Raúl después hablará de un ejercicio, un trabajo que estamos haciendo para Chile, respecto a algunas estimaciones, ¿no? Todos hablan de las estimaciones, de cuál es el impacto potencial en el empleo. Ahí teníamos algunos de los peores escenarios, que hablaban de 5 millones para los países industrializados, pero esto es un trabajo, digamos, en avance constante y donde en realidad es muy difícil de pararse en una situación porque la dinámica es tan grande que no sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir. Pero lo que sí parece en realidad es que hay un proceso de adaptación al cambio más rápido de que a veces uno esperaría. Es decir, al mismo tiempo que aparecen los procesos, digamos, la robotización, estas cosas que podrían impactar negativamente, aparecen también, por ejemplo, el surgimiento de nuevas plataformas que abre otro ámbito de generación de empleo que puede ser más precario o de menor plazo, pero son elementos que son importantes considerar a la hora de cuál es el potencial impacto, porque si no, en realidad parece que siempre nos concentramos en analizar o mucho demasiado en lo que es la robotización sin considerar todos los otros elementos de la transformación digital. O sea, la transformación digital es mucho más que un proceso de automatización y robotización. Y una de las cosas sí que uno aparecen y que seguramente Adriana capaz que nos hablará sobre este tema, tiene que ver que a veces las tareas que parecen más afectadas sí parecería que son las tareas administrativas y de servicios rutinarios, muchas veces por el tema de tareas administrativas respecto al impacto, digamos, vinculado al género, parecería ser sí que en algunos países, obviamente de acuerdo a la estructura del empleo, las mujeres serían más afectadas y como vemos, sí también hay un riesgo de polarización de salarios, ¿sí? O sea, las personas que empiezan a tener que están en actividades que requieren mayores habilidades, empiezan a tener una brecha salarial mayor respecto, por ejemplo, a los empleos que veíamos de la última área, ¿sí? Cuando decíamos vinculados a alguna de las plataformas digitales. Y después, bueno, tenemos muchas aplicaciones o con mucha, potencial. Áreas donde puede ser, para la región podría ser importante pensar cómo desarrollar soluciones respecto a problemas que tenemos a nivel regional. ¿Sí? Tenemos un 80% de urbanización, crisis ambiental y energética, un tema de envejecimiento importante, bueno, no solo en América Latina, baja de competitividad y productividad, y por lo tanto sí aparecen diferentes soluciones que podemos encontrar respecto a la incorporación o el desarrollo de nuevas tecnologías y cómo en realidad es importante poder desarrollarlas en la región. Acá solamente algunos números para ver brevemente cuánto podemos estar preparados o no en América Latina, pero esto lo voy a pasar rápidamente porque habla solamente sobre algunos indicadores básicos respecto a conectividad, pero muchas veces sí, y ayer lo hablábamos al mediodía, la importancia de pensar en estos ecosistemas, ¿no? Muchas veces nos concentramos en un área que puede ser de infraestructura, pero tenemos que ver cómo en realidad
tenemos muchas otras áreas las cuales tenemos que abordar para pensar cuál va a ser el potencial impacto y cuáles son las habilidades que necesitamos, ¿no? Entonces, pensemos cómo están los factores de producción, las industrias digitales, y adentro de cada uno de estos también hay muchos elementos sobre los cuales hay que trabajar. Uno de los grandes retos que uno encuentra, y esto es un trabajo que justamente es con Raúl que analizamos, tiene que ver con cómo ha sido el proceso de digitalización, el avance del proceso de digitalización y cuál es el avance y la posibilidad, digamos, de acelerar el mejoramiento del capital humano en la región. Y esto es común, ¿no? O sea, fíjense América Latina y fíjense Europa. O sea, es verdad, el proceso de digitalización es mucho más acelerado de lo que uno puede acelerar su proceso de mejoramiento de habilidades y capacidades. Eso es un hecho. Entonces, el tema es justamente cómo hacemos para que este capital humano acompañe este proceso de digitalización, de forma que justamente empiece a incorporar este tipo de tecnologías y empiece a brindar y ofrecer servicios en estas áreas y justamente verse menos afectado el mundo del empleo. Algunas de las nuevas habilidades que estamos necesitando, y nosotros hicimos en este estudio justamente un análisis de cuáles son los programas de formación en tecnologías, en algunas tecnologías básicas y en algunas tecnologías más avanzadas, y en realidad uno lo que encuentra es que los programas de formación en tecnologías no son pocos en América Latina y el Caribe. Ahí está respecto al millón de habitantes. Incluimos algunos tipos de formación en tecnología básica y en otro en tecnología más avanzada, que puede ser cloud computing, analítica de grandes datos. Pero sí, si bien hay programas de formación, la cosa es cuántos se están siguiendo estos programas de formación y si están vinculados justamente a los procesos productivos y a las demandas que estamos teniendo. Esto es un estudio que estamos haciendo con Web Scraping, justamente a través de identificar en la plataforma de Freelancer cuáles son las demandas y ofertas de habilidades que hay en el mundo y respecto a América Latina. Acá lo que hicimos fue clasificar los tipos de habilidades porque teníamos más de 10.000 habilidades, estamos hablando de más de 100.000 observaciones, en algunas habilidades tradicionales y algunas que llamamos 4.0, que tienen que ver más con tecnologías de la información, con programación. Entonces, fíjense, esto es respecto a la distribución de estas habilidades, cuál es la oferta en América Latina y cuál es la demanda global. Esto lo voy a pasar porque ya estamos pasados del tiempo y sí me gustaría darle el espacio al panel. Esto es básicamente lo mismo respecto a cuáles son, creo que esto sí es importante, respecto a las probabilidades de automatización. Ya cuando entramos más en el área de automatización, depende mucho de algunos de esos 4 factores que tenemos ahí a la izquierda, que tienen que ver con una estructura productiva, cuáles son las habilidades de la fuerza de trabajo, la incorporación tecnológica, el costo de trabajo y el costo de la energía, que son muchas cosas que muchas veces no las tenemos en consideración y pensamos en realidad que depende únicamente de las habilidades que estamos teniendo. Pero ¿qué pasa con el costo de la energía, de la tecnología y el costo de la mano de obra? Son elementos determinantes, es decir, porque si bien nosotros teníamos algunas gráficas que mostraban cuánto costaba un robot soldador en determinados países y cuánto el costo de ese robot soldador había bajado. Entonces llega un momento en que para una empresa puede ser, digamos, deja de ser o empieza a ser mucho más útil o ahorra costos incorporando un robot en vez de contratar un soldador como se hacía normalmente, y esto en muchos otros aspectos. Respecto al empleo con alta probabilidad de automatización, un ejercicio que hicimos para esos 5 países, obviamente los resultados son distintos dependiendo del país, pensando en cuando la probabilidad de automatización es mayor al 80%, la implicancia podría ser aproximadamente un 34% del empleo, pero esto, como decimos siempre, parados en una situación, de repente hoy el ejercicio que lo hicimos hace un año empieza a incorporar otras variables y ya no es la misma, pero sí lo que parecería es que en el caso de América Latina es mayor el potencial del impacto en las mujeres que en los hombres. Sí, y este ejercicio que seguramente Raúl hablará en el caso de Chile, cuál es la proporción de empleos con riesgos de eliminación y reestructuración, porque también tenemos que pensar en la reestructuración y no solo en la eliminación, ahí pensando en 2 periodos, 2028 y 2038,
al 2038 aproximadamente un 42% podría estar afectado. Esto no quiere decir que se pierdan, sino que hay que reestructurar los puestos de trabajo y en ese proceso es que empiezan a entrar los países con diferentes riesgos dependiendo un poco de los sectores donde estemos, con mayor impacto obviamente en manufactura, en turismo, hotelería y bueno, después siguiendo así una serie de factores. Ya algunas de las reflexiones finales, digamos, que podemos tener respecto a las políticas para el empleo, la necesidad justamente de tener una visión integral sobre la juventud, ¿no? Porque muchas veces, y la semana pasada estábamos en una reunión y hablando sobre cómo necesitamos formar a las habilidades del futuro y muchas veces nos concentramos en lo digital y en realidad no estamos pensando cuáles son las capacidades analíticas que estamos y de comprensión. Varias test internacionales identifican que en el caso de América Latina nuestros niños o nuestros jóvenes no tienen capacidad de comprensión de un texto de lectura, entonces es muy difícil, digamos, poder desarrollar o poder llegar a sistemas de programación y desarrollar nuevos servicios y otro tipo de soluciones si en realidad no tenemos la capacidad analítica y de crítica. Entonces yo creo que en eso hay que tener una visión integradora. Muchas veces pensamos que incorporamos un computador y resolvemos absolutamente todo, cosa que no es así. Entonces ver cómo vincular justamente los programas de formación con los programas de digitalización e incorporación a este tipo de tecnologías. Fortalecer obviamente el tema de la transición escuela-trabajo, aumentar la inversión en capacidades y nuevas áreas de conocimiento, el tema de accesibilidad, mayor vinculación entre oferta y demanda de capacidades es una de las cosas que muchas veces en la región digamos, se adolece, mayor de relevancia de la tecnología y la convergencia y el tema de las ciudades del futuro abren algunos elementos. El último punto, pensando justamente en cómo fortalecer esto, los espacios de diálogo entre instituciones y actores, incorporar la ciencia de computación a los sistemas educativos, la promoción de la gobernanza de sistemas educativos globales. Y por último, lo que son las prioridades de políticas, sí lo vemos como tratando de ver o convocar o ver cómo hacer confluir estas cuatro áreas que tienen que ver con instituciones, que son construir sistemas institucionales sólidos justamente que faciliten esta transición, fortalecer lo que son las cadenas y la integración a la complementariedad de cadenas regionales y globales de valor, las estructuras productivas que tienen que acompañar este proceso y por último obviamente el tema de habilidades, de pensar en la anticipación de habilidades y también cuál es el rol de las empresas que tienen en este desarrollo de nuevas habilidades que tenemos hacia el futuro, porque muchas veces en realidad está demasiado concentrado en el sistema educativo de los países y en realidad nos olvidamos que las empresas y los sectores tienen un rol fundamental en lo que son formación de capacidades y pensamos que viene solamente del área de los ministerios de educación o del área de formación técnica. Así que esta era la introducción. Me gustaría así ahora invitar al panel a Raúl Katz, por favor, también bueno, que es